doctor José Antonio Calvo Manzano. Voy a presentarte, José. Muy bien. José Antonio Calvo Manzano es doctor en informática, profesor titular de la Universidad de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, donde imparte docencia en el área de ingeniería de software, concretamente en el dominio de gestión y mejora de procesos de software. El doctor José ha participado en más de 20 proyectos de investigación, tanto con la Administración Pública Europea y Española como con empresas privadas. Es coautor de más de 80 artículos en revistas internacionales y más de 100 artículos en conferencias. Es coautor de más de 15 libros sobre mejora de procesos de software y temas de ingeniería de software. Fue director de la Cátedra de Investigación para la Mejora de Procesos de Software para España y Latinoamérica. Además, fue miembro del equipo que encargado de la traducción del Capability Maturity Model para desarrollo en sus versiones 1.2 y 1.3 al español. También posee las certificaciones en ITIL, versión 2 y 3, Foundation y CMDB. Bueno, pues cabe mencionar que José fue uno de nuestros mentores, nuestros principales mentores, y pues es una persona muy especial para nosotros, muy especial para este congreso, de los fundadores de este congreso, nos ha estado acompañando desde el 2012, y bueno, pues José, un honor tenerte aquí, y si gustas comenzamos con la presentación. Venga, muy bien. Muchas gracias, Mirna. Se me escucha bien, ¿no? ¿De volumen Sí. y eso? Vale. Sí, todo bien. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues nada, primero dar las gracias a la organización del 10º Congreso Internacional en Mejora de Procesos. Bueno, parece que fue ayer cuando empezamos. Y bueno, así como también a la organización local, la Universidad Tecnológica de Torreón, por invitarme a participar en esta conferencia. Y igualmente también pues agradecer a los patrocinadores y sponsors del evento, pues que hacen posible pues la celebración del evento. Bueno, aquí tenéis mi correo electrónico, joseantoniocalvomanzano@upm.es, por si tenéis algunas dudas que me queráis mandar por mail. O, bueno, pues lo que sí os digo, a lo mejor que si tenéis dudas, luego vemos al final en el turno de preguntas, que anotéis el número de transparencia que está aquí a la derecha apuntado. No sé si veis mi ratón, que está a la derecha, y bueno, pues sobre esa luego, si queréis, pues volvemos a las transparencias donde tengáis dudas. Quisiera agradecer también, bueno, pues a mi colega Tomás Sanfeliu Gilaber, y bueno, dos doctorandos, a Marcelo Rea y Isaac Rodríguez, por la colaboración, ¿no?, que han participado en esta presentación. En concreto, Marcelo, bueno, ya es doctor por la UPM con la tesis Madurez en la identificación y evaluación de riesgos en ciberseguridad, que defendió en diciembre del 2020, siendo yo su director. Y Isaac está siguiendo un poco la línea que habíamos estado haciendo con Marcelo, y en este caso Tomás es su director. Y bueno, pues en algunas partes de esta presentación pues he puesto parte del trabajo que está realizando Isaac. Tenéis una publicación que se llama Barciber, a Framework for Assessing Cybersecurity Risk, publicado en la revista Cluster Computing, volumen 23 de septiembre del 2020. Bueno, pues me he basado en esta publicación para hacer esta presentación, aunque bueno, pues la presentación le he dado otra vuelta y lo pongo en forma de requisitos, ¿no? ¿Qué requisitos deberíamos de tener para iniciarnos y bueno, pues crear una herramienta que nos pueda ayudar a la hora de identificar los riesgos de ciberseguridad? Vale, la agenda que vamos a tener es, bueno, pues una pequeña introducción para justificar todo el tema de la ciberseguridad, unas cuantas transparencias relativos a estado de la cuestión, ¿no? Qué es lo que hemos hecho.
y luego ya nos enfocamos en, bueno, he puesto 15 requisitos iniciales, que son los requisitos que me salen o que nos salen. Y bueno, pues iremos acompañándolos de una especie de caso práctico para que veáis entendiendo o vayáis entendiendo pues cómo hemos ido realizando o cómo pensamos, ¿no?, realizar esta herramienta y finalmente pues bueno, las conclusiones. Bueno, pues está claro que el interés en la ciberseguridad cada vez está en aumento, cada vez que todo está más interconectado, más en línea y entonces pues el daño que las amenazas cibernéticas pueden causar a nuestro mundo, pues cada vez día a día aumenta dramáticamente. Casi cada semana o incluso cada día, pues hay noticias sobre que se ha violado la seguridad cibernética o algún incidente parecido, ¿no? Tenemos que, bueno, pues las más comunes pues pueden ser información personal comprometida, registros médicos perdidos, tarjetas de crédito robadas, ataques a los sistemas de algunas naciones o, bueno, pues empresas que han sido hackeadas o vulneradas. Si me permitís, tengo aquí una lista de ejemplos, ¿no?, que voy a leer. Algunos son, bueno, empiezan en el 2011 y acaban pues en el 2019, ¿no? Ejemplos que han salido en las noticias, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, en 2011 accedieron a los sistemas de la empresa RSA Security y se creía que las claves de seguridad para muchos clientes habían sido robadas. Esto obligó a la empresa a reemplazar millones de sus tokens de Security ID para restaurar la seguridad de sus clientes. Esto, bueno, pues en una empresa de seguridad, pues parece un poco más desconcertante aún. En 2013, pues Target vio comprometida la pérdida de información y el número de tarjetas de crédito de más de 40 millones de clientes, con el daño que hizo esto pues a la reputación de la organización y los juicios pues, que podrían presentar los clientes. En 2014 tuvimos el famoso caso de Sony, que informó de un ciberataque donde los atacantes habían infiltrado en su entorno y desactivado pues, casi todos los ordenadores y servidores de la compañía, haciendo pública pues, miles de documentos de su propiedad. En 2014, una empresa de aceros alemana se vio afectada también por un incidente de piratería que causó un mal funcionamiento de uno de sus altos hornos. Esto resultó en un daño físico significativo a la planta y a sus instalaciones. En 2016, por ejemplo, la campaña de Clinton y el Partido Demócrata en Estados Unidos fueron objeto de múltiples ataques que causaron el robo de información por parte de piratas informáticos. Y la CIA pues, tuvo que concluir que hubo una inferencia ilegal vía ataques cibernéticos y que dañaron la imagen pues, del Partido Demócrata. En 2017, el software WannaCry afectó al Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña y algunas compañías de España como Telefónica o compañías en Rusia y en Ucrania y en Taiwán, lo que provocó que las computadoras y los datos se bloqueasen y bueno, pues pidiesen un rescate. En 2019 se publicaron datos personales vinculados a Angela Merkel y a otros políticos en Alemania, con direcciones de teléfono, correos móviles, fotos, etcétera. En definitiva, bueno, pues que en los últimos años los costes, ya nos pasamos al gráfico que tenemos en la transparencia, los costes debidos a delitos cibernéticos son muy significativos. Tenemos en la transparencia un gráfico presentado, es un estudio titulado El Cost of Cybercrime de Accenture y Poneman Institute del año 2019, donde entrevistaron a 2.000, casi 3.000 líderes senior de 355 empresas de 11 países y en 16 tipos de industrias, ¿no?, para que evaluaran el impacto económico de los ataques cibernéticos. El costo está claro que es bastante alto y bueno, pues destacamos pues, Estados Unidos con un costo anual promedio del delito cibernético que aumentó en un 29% en 2018 para llegar a los 27,4 millones de dólares con respecto al año anterior, aunque el mayor aumento pues, se experimentó en el Reino Unido con un 31% de incremento.
La ciberseguridad, por tanto, es un término que está ampliamente utilizado y que habla de la seguridad de los sistemas y de los datos. Existen muchas definiciones y bueno, aquí os expongo una de ellas, donde os digo que la ciberseguridad es la protección de los activos de información mediante el tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que se procesa, almacena y transporta por los sistemas de información que se encuentran interconectados. Generalmente tenemos tres cosas que tenéis aquí en el gráfico de la derecha, que los ciberataques pueden hacer a una empresa o a sus datos. Pueden comprometer la confidencialidad robando datos, comprometer la integridad mediante la modificación de datos o comprometer la disponibilidad al negar el acceso a datos, servicios o sistemas. Por tanto, la ciberdefensa debe centrarse especialmente en proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas TI que los procesas. Para que las organizaciones puedan mejorar la seguridad cibernética, pues la industria y la comunidad técnica han desarrollado modelos de madurez en ciberseguridad que nos permiten medir las capacidades de seguridad cibernética de las empresas y evaluar el nivel actual de capacidad que tienen. Y además también tenemos marcos o estándares también de ciberseguridad que han ido creciendo, surgiendo a la par. El enfoque principal tanto de los modelos de madurez como de los modelos de los marcos de ciberseguridad es la gestión de riesgos de ciberseguridad. Por eso un poco el origen de esto, que nos enfocamos en gestionar o ver cuáles son los requisitos para una aplicación que nos permita, bueno, pues calcular cuál es el riesgo los riesgos a los cuales podemos estar sometidos. Como dentro ya del estado de la cuestión, ¿no? Ya tenemos un poco la justificación de que está claro que es muy importante toda la parte de ciberseguridad. Bueno, pues ¿cómo hemos llegado un poco también a esto? Hemos realizado revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces, dentro de estas revisiones sistemáticas, pues la primera de ellas fueron relativa a los modelos de madurez de ciberseguridad. Ahí obtuvimos pues, que los modelos más nombrados en los estudios científicos pues, eran el C2M2, Cybersecurity Capability Maturity Model, NICE, Capability Maturity Model del CMM, SSCMM, System Security Engineering, Capability Maturity Model, ISEN, Information Security Evaluation Maturity Model, ISM3, Information Security Management Maturity Model, y CCSMM, Community Cybersecurity Maturity Model. Todos, bueno, Cybersecurity Maturity Model. Todos estos modelos, bueno, pues tienen en común que se basan en la gestión de riesgos en su nivel inicial de madurez, ¿no? Por eso un poco también nuestro enfoque inicial es, bueno, vamos a empezar con la gestión de riesgos, a ver qué pasa. Incluso el nuevo modelo de ciberseguridad que salió el año pasado, en 2020, publicado por el SEI, Cybersecurity CMM, bueno, pues también considera dentro de sus procesos a la gestión de riesgos, con lo cual, bueno, pues podríamos decir que también va en línea, ¿no?, con lo que estamos haciendo. Por otro lado, también estuvimos buscando, dentro de otra de las revisiones sistemáticas que hicimos, fue sobre taxonomías de riesgos en ciberseguridad para ver cuáles eran los elementos conceptuales o los elementos que había que tener en cuenta. Y bueno, pues los modelos conceptuales identificados se basan en la mayoría de los casos en enfoques particulares y usan diferentes semánticas para las relaciones de los principales elementos, aunque, bueno, casi todas o la gran mayoría están de acuerdo en que los elementos principales son activos, vulnerabilidades, amenazas y riesgos. Sin embargo, creo recordar que ninguno de ellos contemplaba como parte de esos elementos de riesgos en ciberseguridad las dimensiones de seguridad relativas a confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? Había muy poquitos que los contemplaran. Por otra parte, tenemos también los modelos de gestión de riesgos de
de seguridad de la información o de ciberseguridad, que vamos a ver en la posterior transparencia un poco, también un poco la historia o en cuál nos vamos a enfocar. Por último, también dentro de la tesis que he comentado de Isaac, pues ha estado haciendo una revisión sistemática relativa a las herramientas de ciberseguridad enfocadas en la evaluación de riesgos. Y bueno, pues las organizaciones, o algunas de las conclusiones que hemos obtenido es que las organizaciones pueden considerar utilizar una herramienta con un tipo de cálculo del riesgo cuantitativo cuando su nivel de madurez no será adecuado y viceversa. Los parámetros cualitativos pues a veces o suelen ser de rangos muy cortos e impiden determinar un impacto más puntual y no tan objetivo. Las organizaciones utilizan herramientas que se enfocan en riesgos de seguridad de la información y podrían no evaluar de manera adecuada los riesgos de ciberseguridad. Aunque, bueno, pues habitualmente cuando la mayoría de los artículos cuando hablan de riesgos de seguridad de información, bueno, pues intercambian, ¿no? O lo hacen sinónimo a riesgos de ciberseguridad, ¿vale? O están hablando, en ambos casos que pueden hablar de lo mismo. Y bueno, pues esta automatización de riesgos se automatiza de manera parcial, ¿no? Y bueno, pues en esta revisión sistemática pues hemos visto cuáles de las herramientas, bueno, pues automatizan todas las etapas del estándar del modelo de gestión de riesgos de ISO y cuáles no. No he puesto ninguna transparencia relativa a ello porque justo estamos trabajando ahí en un artículo y bueno, pues esperamos publicarlo pues muy brevemente. Bueno, como resultados, más o un poco resumen de este estado de la cuestión, algunos de estos modelos conceptuales pues, se basan en la gestión de amenazas y no en vulnerabilidades. Muchas veces también existe un desconocimiento del coste del activo. ¿Cuántos activos se aplican en las vulnerabilidades que tenemos? No existen taxonomías y catálogos de las vulnerabilidades y de las amenazas utilizadas, generando muchas veces duplicidad de la misma por errores o por sintaxis. Muchas veces algunas empresas utilizan incluso pues hojas Excel y entonces bueno, pues a veces como trabajan varios, pues ponen un nombre distinto cuando realmente es el mismo, ¿no? Y esto pues genera muchos problemas. Como hemos dicho, no se llegan a medir las dimensiones de seguridad en vulnerabilidad. Los riesgos son identificados por activo y no se tiene la trazabilidad de una amenaza presente en varios activos y tampoco, por supuesto, las vulnerabilidades comunes que presentan los activos. Nos estamos enfocando en un activo y bueno, pues todo lo que tenga él, pero nos hemos dado cuenta que a lo mejor tenemos que tratar varios activos por aquello de que las amenazas y las vulnerabilidades se aplican o pueden aplicar a varios y con eso podemos conseguir un ahorro importante. Las contramedidas se enfocan en las amenazas. No permite analizar vulnerabilidades y amenazas de ciberseguridad comunes. Y por último, bueno, lo que decíamos de que los parámetros cualitativos son de rango corto e impiden determinar un impacto más puntual y no tan objetivo. Por último, dentro de lo que hemos dicho de modelos de gestión de riesgos de seguridad de la información o de ciberseguridad, bueno, pues el modelo de evaluación de la norma ISO 27000 es el que hemos tomado como referencia o como modelo de referencia para la comparativa. ¿Por qué? Bueno, pues que la familia ISO 27000 es considerada por mucha gente como el estándar más importante para la gestión de la seguridad de la información. Es una de las iniciativas internacionales más importantes y más aceptadas para el desarrollo y funcionamiento de sistemas de gestión de seguridad de la información. Incluso ISO realizó una encuesta de certificaciones estándar del sistema de gestión en el año 2020 y se menciona en esta encuesta que la familia ISO 27000 es uno de los estándares más certificados por las empresas que se han certificado con algún estándar de ISO.
Si nos vamos en concreto a la familia ISO 27000, bueno, pues podemos decir que tenemos el documento maestro ISO 27001, cuya primera versión fue del año 2005 y se actualizó en 2013. Y el modelo de gestión de riesgos de seguridad de la información se detalla en ISO 27005. Está puesto ahí en negrita porque es el modelo que vamos a tomar como referencia. La ISO 27005 fue publicada en el 2008 y se ha actualizado en el 2018. Tenemos también una ISO, la ISO 31000 del 2009 y actualizada en 2018, que también, bueno, podremos incluso utilizarla porque, como ayuda, porque contiene guías de gestión de riesgos para sistemas de gestión integrados, ¿vale? Entonces, pues tenemos a lo mejor varios sistemas de gestión, pues el de ISO 9000, el de ISO 27000 y bueno, pues esto nos permite a lo mejor utilizar esto estándar. Tenemos también la ISO, también presenta la ISO 27032, que son las guías para ciberseguridad de 2012. Sin embargo, bueno, pues este estándar que podríamos decir es el que podríamos utilizar como referencia, dado que es Guidelines for Cybersecurity. Sin embargo, no incluye un modelo de gestión de riesgos de ciberseguridad, sino manda al 27005, con lo cual, bueno, pues ese es un poco el modelo que hemos utilizado como referencia. Podríamos también habernos enfocado en el NIS. De hecho, hemos comparado las etapas del NIS y de ISO y son iguales, ¿no? Bueno, en teoría no, podríamos decir que son equivalentes, con otros nombres, a lo mejor donde dice una actividad, el otro dice el dos, pero podríamos decir que son equivalentes. En este caso nosotros nos hemos decantado por ISO, pero ya digo que bien podría haber sido también el NIS. El NIS tiene el NIS 800-30 del año 2012, es el estándar aplicado a la gestión de riesgos de seguridad de la información y su marco de trabajo de ciberseguridad NIS CSF de 2014 y actualizado en 2018. Bueno, nos vamos a enfocar dentro de las etapas que presentas a la etapa de evaluación de riesgos. Tenemos aquí en la siguiente transparencia el estándar ISO 27005 a la derecha y bueno, pues nos vamos a enfocar en la etapa de Risk Assessment. Las subetapas de los modelos estos de gestión de riesgos pues pueden variar, como he dicho, de un modelo a otro, pero la mayoría pues conservan las actividades esenciales de una evaluación de riesgos. ¿Y cuáles son? Pues claro, la identificación de los activos, la identificación y evaluación de las amenazas, la identificación y evaluación de las vulnerabilidades y claro, finalmente el cálculo del riesgo. Bueno, con el fin de un poco de homogeneizar todo, ya hemos dicho que hemos seleccionado el modelo de evaluación de riesgos de la ISO 27005. Entonces, la etapa de evaluación que tenéis a la derecha se divide en 3 subetapas: identificación de riesgos, Risk Identification, Risk Analysis y Risk Evaluation. En este caso, bueno, pues a la izquierda tenéis un poco las que están en gris clarito, son las actividades o subetapas que no hemos contemplado en estos primeros requisitos. Sí hemos contemplado, pues dentro de la fase o subetapa de identificación de riesgos, pues el objetivo de esta subetapa es, estaba mirando un poco, Mirna, permíteme, tenemos hasta las 10 o 10 y cuarto, ¿no? De tiempo. Pues en O sea, principio perdona, estoy diciendo las 10 mías, ¿vale? Que son ajá, vuestras 3, ¿no? Hasta las 3, ¿no? hasta las 3, sí. Vale, bueno, pues un poco por acelerar o no acelerar y contar más, ir más o menos detalle. Vale, bueno, pues lo que decíamos, teníamos la etapa de identificación de riesgos, cuyo objetivo es determinar qué puede suceder para causar una pérdida potencial y obtener información sobre qué, dónde, por qué puede ocurrir la pérdida. Y esta subetapa pues tiene la identificación de activos, que es la información, los procesos o las personas que la organización tiene interés en proteger. Pues eso, suelen ser las aplicaciones, los servidores, todo este tipo de cosas. La identificación de vulnerabilidades, las debilidades, fallos o deficiencias de un activo y que pueden generar un riesgo para el activo.
La identificación de amenazas que pueden aprovechar una vulnerabilidad o tener interés en el activo. Tenemos la identificación de controles existentes, que sería donde la organización identifica los controles planificados e implementados. Esta no vamos a hacer esta actividad. Y después tenemos la identificación de consecuencias relacionadas con la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La subetapa de análisis del riesgo, pues aquí en esta etapa lo que vamos a hacer es una adecuada estimación del riesgo. Podemos hacerlo mediante métodos cuantitativos o cualitativos. Ya hemos dicho que es mucho mejor hacerlo mediante métodos cuantitativos. ¿Y qué es lo que hacemos o qué actividades? Pues evaluar las consecuencias, que sería evaluar el impacto comercial que puede tener estos incidentes de seguridad, evaluar la probabilidad y calcular el riesgo, ¿vale? ¿Cuál es el nivel de riesgo que tengo? Y después tendríamos la etapa de evaluación de riesgo, que sería comparar pues ese nivel de riesgo que me ha salido en la etapa anterior con el que yo hubiera determinado al principio de todo, en el context establishment, ¿no? Es decir, pues para este activo, el nivel que voy a aceptar es este, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta subetapa tampoco la tenemos realizada. Entonces, bueno, pues vamos a ir ahora viendo cada uno de ellos y a la vez voy a ir a explicar un poco el concepto y después lo transformamos en requisitos, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que creemos que debería tener una herramienta de este tipo? Entonces, lo primero que tenemos, identificación de activos. Hemos dicho que los activos eran aquellos que queríamos o que la organización tenía interés en proteger. Entonces, para identificar los tipos de activos y activos, pues podemos utilizar la norma ISO 27005, el anexo B. Y ahí a la derecha, pues nos dicen los tipos de activos, nos dicen que tenemos de hardware, de software, de red, de personal, del sitio, del lugar, de estructura de la organización, de procesos y actividades del negocio y de información. Y además, para cada uno de estos tipos, pues nos da también ejemplos de lo que podrían ser los activos correspondientes. Habría que valorar el activo, ¿no? ¿Cuánto es el coste monetario? Pues podría ser el coste original, su coste de reemplazamiento o recreación, pues los costes incurridos debido a la pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad, es decir, el experto, ¿no? de la organización debería determinar cuál es este coste. Y por último, bueno, pues evaluar el impacto de cada activo en términos de las dimensiones que hemos dicho de seguridad, de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Para eso, bueno, pues nos podemos basar también en el estándar ISO 27005, pues nos da una tablita como la que tenemos aquí a la derecha, donde nos dice si el impacto es alto, medio, bajo o nulo y cuál es el valor cuantitativo que podríamos elegir. ¿Cómo determinar si es alto, medio, bajo o nulo? Bueno, pues tenemos aquí en la siguiente transparencia, nos dice, vamos a leer son uno de ellos porque, bueno, tampoco son muy similares. Para la confidencialidad, ¿qué importancia tendría que el dato fuera conocido por personas no autorizadas? Decimos que el impacto es alto si la información puede ser conocida y utilizada por un grupo muy reducido de agentes, cuya divulgación podría ocasionar un perjuicio a la organización. El impacto en medios, si la información solo puede ser conocida y utilizada por un grupo de agentes que la necesiten para realizar su trabajo. Bajo, cuando puede ser conocida y utilizada por todos los agentes de la organización, y nula, cuando puede ser conocida y utilizada sin autorización. ¿Vale? Entonces, bueno, pues de alguna forma lo mismo sería para la integridad y para la parte de disponibilidad. Bueno, como decimos, la integridad tiene sentido o empezamos a valorar la integridad cuando empieza a haber o se juega a dinero, ¿no? O está involucrado el tema de monetario. Entonces es cuando, bueno, pues parece que
que la integridad, ¿no?, empieza a ser importante. Bueno, pues lo que hemos dicho, ya hemos definido un poco los tres. La confidencialidad, hemos dicho, protección de datos que deben ser controlados en cuanto al acceso y no ser difundidos. Integridad, que los datos sean consistentes desde que se ingresa en un sistema hasta que se recupera, es decir, y que hemos dicho que cuando implica el dinero, pues parece que es importante. Y la disponibilidad, bueno, pues qué perjuicio causaría no tenerlo o no poder utilizarlo, ¿no? Esto de la disponibilidad es típico del mundo de los servicios, ¿no? Que queremos que los servicios estén disponibles. Bueno, pues como requisitos entonces de esta parte o de esta actividad de identificación de activos, pues yo he identificado 5 requisitos. Un requisito que sería gestionar los tipos de activos, requisito 1, y que sería pues poder dar de alta, baja y modificación, que pongo aquí entre paréntesis. Cuando digo gestionar, lo que quiero decir es dar de alta, de baja o modificar, ¿no? Que podemos hacer las 3 cosas. Los tipos de activos y bueno, pues en este caso solo tendríamos que dar el nombre del tipo de activo. Fijaros que si esto fuera tenemos aquí a la derecha un ejemplo y en verde tenemos las celdas que serían un poco los datos a introducir, ¿no? Que tendría que introducir pues la persona encargada de realizar esta actividad. Y después hay otra opción que he hecho otro requisito, importar tipos de activos, requisito 2. Tipos de activos y tenemos también el requisito 4 que es paralelo, importar activos. ¿Por qué esto? Bueno, porque ahí automáticamente tenemos, por ejemplo, el estándar 20005, que es el que hemos utilizado nosotros y que, bueno, pues nos puede servir como ayuda y constantemente están saliendo nuevas taxonomías que nos pueden ayudar a la hora de hacer este tipo de identificaciones. Entonces podríamos importar y lo bueno sería que esta importación fuera automática, ¿no? Que no tuviera mínima intervención humana. De hecho, esto era uno de los grandes problemas que tenían pues algunas de las empresas que tenían implantado un sistema de este tipo. Y bueno, pues que claro, como están saliendo constantemente nuevas vulnerabilidades, nuevas amenazas sobre nuevos activos, pues claro, el estar mirando todo esto ahí a mano, pues consume mucho tiempo. Podríamos también gestionar los activos asociados a un tipo de activo. Pues hemos dicho, tenemos tipo de activo el hardware y lo que vamos a dar de alta, pues el servidor. Daríamos el costo del activo o el coste del activo. Decimos, pues este activo ya decimos $10.000, por ejemplo. ¿Y cuál sería el impacto en confidencialidad, integridad y disponibilidad? En este caso, pues nos vamos a la transparencia anterior que nos dice cómo valorar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de respecto al activo y le damos un valor. Entonces, bueno, pues en este caso 5, 6 y 8. Tendríamos el otro requisito de importar activos y luego hemos creado una nueva dimensión que hemos llamado criticidad. ¿Cuán de crítico es el activo para la organización? Y hemos dicho que el valor de la criticidad va a ser el mayor de los valores de las otras dimensiones, con lo cual en este caso tendríamos 5, 6 y 8, entonces le damos 8. Tener en cuenta que aparte de los requisitos os estoy dando un método o una forma de hacer. No quiere decir que sea esta la única opción, es decir, que puede haber otras aproximaciones, ¿vale? Entonces, el enfoque de la charla es los requisitos, pero bueno, pues para que se viera un poco más claro, he puesto en la hora de definir los requisitos, pues unos ejemplos y que es el prototipo que hicimos nosotros en la tesis de Marcelo. Pasamos. Ahora lo que vamos a hacer es la siguiente, es la identificación de vulnerabilidades. Se debe determinar cuál es el daño que van a producir las vulnerabilidades en cada uno de los activos. Entonces, bueno, pues igualmente tenemos la ISO 27005 en su anexo D. Nos da también una lista de posibles vulnerabilidades por tipos de activos y por activos, ¿no? Aquí en este caso, tenemos que
tenemos que una vulnerabilidad, ¿no? Tenemos aquí las flechas, puede estar en dos activos. Su ubicación en un área susceptible a inundaciones está en el activo servidor y en el activo pues, almacenamiento, ¿no? Esto podría ser pues, un disco duro o algo similar. Entonces simplemente hemos hecho cogerlas y bueno, pues asociarlas al activo que corresponda. Y bueno, pues ahora lo que hacemos es calcular, la organización debe determinar pues el valor del daño. Y el daño, pues ¿cómo se calcula? Bueno, pues igualmente ISO nos vuelve a dar otra tabla. Bueno, aquí le hemos añadido, veis que está en amarillo, daño extremo muy alto y despreciable. Bueno, pues para tener, pues, hilar un poco más fino. Y bueno, le hemos añadido estas categorías, pero bueno, ISO solo nos da el alto, medio, bajo típico y bueno, pues podemos añadir alguna más. Ya os digo que ha sido una implementación particular y en función de esto, pues lo que vamos a hacer es cuál es el daño de la vulnerabilidad en cada una de las dimensiones y que este daño de la vulnerabilidad no es el parámetro anterior, ¿vale? Sino que es distinto. Igualmente lo hacemos en base a esta tabla y lo que queremos decir es, pues lo que he dicho, ¿no? Cómo impacta, ¿no? Cómo impacta la vulnerabilidad, ¿no? En el caso de que se produjera en estas dimensiones, teniendo en cuenta el activo en cuestión. E igualmente, hemos hecho el daño de la criticidad y después, perdón, el valor del daño en cada una de las dimensiones. Y después lo que hacemos es calcular pues, el valor del daño de la vulnerabilidad total y el costo del daño. El valor del daño, lo que hemos hecho ha sido calcular la media aritmética de las 4 dimensiones anteriores. La media, pues que parece un poco que sería el punto de equilibrio, ¿no? de las valoraciones. Y bueno, pues simplemente pues y después hemos calculado el costo. El costo, pues igual que cuando hemos hecho antes el costo del activo, se determinaría en función del impacto, la importancia, la repercusión que puede tener pues, el daño en el activo de la organización. Y en este caso, pues también tendría que ser introducido por la persona experta. Si nos vamos ya a los requisitos, pues como los requisitos que hemos visto, pues fijaros, hemos hecho gestionar vulnerabilidades asociadas por tipo de activo. Teníamos en la tabla esta que hemos puesto antes, requisito 6, donde lo único que íbamos a hacer es por cada activo, por tipo de activo, añadir el nombre de vulnerabilidad. E igualmente también podríamos hacer importar vulnerabilidades asociadas a un tipo de activo. Requisito 8, perdón, requisito 7. De la misma forma, aquí hemos hecho por tipo de activo, también hacemos por activo. Sería el requisito 8 y en este caso, pues lo que tendríamos que hacer sería nombre de la vulnerabilidad, daño y costo. No tenemos aquí la transparencia siguiente, sería lo que estamos haciendo es, estamos repitiendo aquí esta transparencia, tendríamos que introducir el nombre de la vulnerabilidad para el activo que corresponda, introducir los datos de daño en las dimensiones y el costo de esa vulnerabilidad, teniendo en cuenta pues cómo afectaría a la organización el daño en confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y después, como requisito 9, pues sería el calcular el valor del daño, el 5,25 este que tenemos aquí, que hemos dicho que es la media. Bueno, pues de alguna forma este sería el requisito 9. Pasamos a amenazas. Bueno, pues las amenazas son amenazas que pueden aprovechar una vulnerabilidad o tener interés en el activo. Aquí igual, pues también estas amenazas las podemos traer del estándar ISO 27005, también nos da una lista de amenazas que pueden materializar una serie de vulnerabilidades. En este caso, nosotros las hemos obtenido del estándar ENISA, ¿vale? Pero bien se podría
porque del estándar ENISA, porque está constantemente actualizándose. Entonces, igualmente, por lo que hacemos la lista de amenazas, la asociamos a la vulnerabilidad y nada, pues esto es lo que tenemos. Simplemente es determinar las amenazas que pueden materializar las diferentes vulnerabilidades en función de la pareja que tenemos ahora, amenazas, vulnerabilidades. Calcular el daño promedio y el coste total de la vulnerabilidad. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es, fijaros, esta amenaza está afectando a esta vulnerabilidad en dos activos. Entonces lo que hacemos es que calculamos el daño promedio y el coste total de la vulnerabilidad independientemente del activo. De esta forma pasamos a la tabla que hay a la derecha y cómo hacemos el cálculo del valor del daño promedio de la vulnerabilidad y el costo del daño total. Bueno, el nombre es un poco lioso que le hemos dado y yo creo que habría que darle un poco una vuelta para que fueran un poco más significativos, porque si veis aquí pone valor del daño, ¿vale? Esto de aquí de la vulnerabilidad y aquí el valor del daño promedio de la vulnerabilidad. No sé si se entiende muy bien. Aquí costo del daño de la vulnerabilidad y aquí costo del daño total, ¿vale? Total porque es independientemente del activo. Estamos sumando para la misma amenaza y la misma vulnerabilidad la suma o teniendo en cuenta los activos involucrados. Entonces, bueno, por el cálculo del valor del daño de la vulnerabilidad hacemos la media y en el caso del costo, pues sumamos 3.500 más 300, 3.800. Y le damos una vuelta más. ¿Y cuál es la vuelta más que vamos a hacer? Pues ahora la vuelta más es que vamos a hacer valor del daño y coste de la amenaza. ¿Cómo hacemos? Pues igualmente tenemos la misma amenaza que ataca a dos vulnerabilidades distintas. Por lo que vamos a hacer es solamente listar las amenazas independientemente de las vulnerabilidades. Antes lo teníamos independientemente de los activos, pues ahora me quito la vulnerabilidad y el cálculo lo hago lo mismo. Este valor promedio que teníamos de la vulnerabilidad lo convierto ahora a daño de la amenaza, ¿vale? Esta amenaza cómo influye en mi sistema. Y igual, el coste del daño total lo convertimos en coste del daño de la amenaza sumando 3.800 más 600, 4.400. Bueno, esto que hemos hecho, pues aquí con un ejemplito habría que hacerlo para todos. ¿Vale? Y bueno, pues pasaríamos a los requisitos. Igualmente, gestionar las amenazas asociadas a una vulnerabilidad activo, requisito 10, donde solo tendríamos que incluir el nombre de la amenaza y ligarla a la vulnerabilidad correspondiente. Y después el primer cálculo promedio de la vulnerabilidad, requisito 11, y el daño total de la vulnerabilidad, requisito 12, ¿vale? Los 3.800, y el daño de la amenaza y el coste de la amenaza, requisito 13 y 14, ¿vale? Que tenemos aquí en la tabla de abajo del todo, ¿vale? Entonces, para cada uno de ellos, como hay que hacer una operación, pues tendríamos que lo calculamos como si fuera un requisito. Bueno, con esto acabaríamos la etapa de identificación. Hemos dejado esta de controles existentes sin hacer, todos los demás han sido vistas, y iríamos a la parte de análisis del riesgo, que lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de impacto y calcular el riesgo con el producto de probabilidad por impacto, simplemente. Entonces, de la misma forma, el valor del daño de la amenaza lo redondeamos, ¿vale? Y eso sería el impacto que tenemos, y luego lo único que habría que hacer para esta amenaza, pues decir la frecuencia. Muy frecuente, normal, a diario, mensualmente, una vez al año. Y bueno, pues de esta forma, pues tendríamos aquí el rango muy alto, alto, medio.
con esta frecuencia y con este impacto. Teníamos también las tablas típicas de valoraciones del riesgo, ¿vale? La tabla esta de valoración del riesgo y de valoración de la frecuencia, pues son del ISO o son generales, ¿no? De gestión de riesgos. Y en este caso, pues con la tabla que tenemos nosotros nos ha dado 5 y muy alto, luego el riesgo es 8, ¿vale? El riesgo, el nivel de riesgo es 8. Fijaros que además aquí en esto tenemos cuál es el coste, ¿no? de esta amenaza, que si se produce, bueno, tenemos aquí los costes de todo y podemos ver cómo priorizar, ¿no? Como futuras acciones para después sobre qué riesgo me toco. Pues fijaros, aquí tenemos uno con riesgo 9, pero su coste son $1.200, con lo cual a lo mejor en vez de enfocarme en este 9, me voy a enfocar en este de 8, que son 4.400 en el caso de que se produzca la amenaza. Bueno, como decimos aquí, calculamos desde el punto de vista de los requisitos, el requisito 15 y último, pues calcular el riesgo de cada amenaza, ¿vale? Entonces solo tendremos que introducir la frecuencia y como tenemos la frecuencia y el esto, automáticamente me hace el cálculo del nivel de riesgo, ¿vale? Mi sistema. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Bueno, pues los modelos de madurez se centran en la identificación y evaluación de riesgos en ciberseguridad. Un poco es por eso por lo que nos hemos enfocado en esta parte. Respecto a los activos de las organizaciones, son muy particulares, existen muchos tipos de organizaciones. Sin embargo, bueno, pues yo creo que es una gran ayuda contar con taxonomías como esta que nos da ISO 27005, que nos sirvan de ayuda tanto para los activos como para las vulnerabilidades, como para las amenazas, ¿no? En este caso, bueno, pues nosotros las amenazas las hemos cogido de NISA, European Union Agency for Network and Information Security, y que están actualizadas constantemente. Al tener la matriz de riesgo, pues si el costo del daño de las vulnerabilidades y de las amenazas, pues tenemos un elemento adicional para, bueno, pues para decidir en qué riesgos me quiero enfocar. Además, pues la valoración de las vulnerabilidades y la medición del coste, bueno, pues nos ha permitido, por así decirlo, lo que hemos hecho ha sido, primero he calculado los activos, después de los activos me voy a las vulnerabilidades, cuál es el valor del daño y el coste de esa vulnerabilidad independientemente del activo, y cuando me voy al siguiente nivel voy a las amenazas y lo hago independientemente de las amenazas. Entonces, bueno, pues nos ha permitido una mayor precisión. El elemento de dimensión de valoración pues puede ayudar a medir el impacto de la vulnerabilidad según las dimensiones de seguridad. Y bueno, pues aquí, bueno, en las líneas futuras decimos que podemos añadir algún otro elemento de dimensión de valoración. Bueno, la vulnerabilidad de ciberseguridad es el elemento primordial para medir el impacto de la amenaza, porque claro, si tenemos amenazas y no tenemos ninguna vulnerabilidad, ¿para qué voy a hacer el cálculo de esa amenaza si no me influye en mi organización? ¿Vale? Solo estaría perdiendo el tiempo. Y bueno, ya para finalizar, pues bueno, pues qué líneas futuras o qué podríamos hacer. Pues lo que hemos dicho de activo, vulnerabilidades y amenazas con estas taxonomías, pues que de forma semi o automática se fueran integrando en mis sistemas. Que pudiera incluir nuevos elementos al modelo. A lo mejor también dentro de esos nuevos elementos hemos dicho que podríamos tener, pues aparte de confidencialidad, disponibilidad e integridad, pues podríamos poner no repudio, autenticidad, confiabilidad, ¿vale? Que podríamos medir otras dimensiones. Bueno, desarrollar la herramienta está claro. El tema de formación continua para todo el mundo, para evangelizar los conceptos de ciberseguridad. En cuanto al costo del daño de las vulnerabilidades y las dimensiones de seguridad, meterse un poco con el tema de riesgos operativos.
Y después la parte de contramedidas no la hemos hecho, no estaba incluida aquí dentro de estos requisitos, pero cuando bueno, al añadirlas, pues deberíamos enfocarlas en el tema de vulnerabilidades, de tal forma, bueno, pues una o varias, de tal forma que, bueno, pues que ahorremos costes. Y bueno, pues con esto finalizo. He ido ahí un poco ya más rápido y hemos llegado casi a tiempo. Entonces, nada, muchas gracias a todos y bueno, pues si tenéis preguntas, bueno, aquí en el chat veo, es el que me ha puesto Mirna. No sé si por el chat podéis hacer las preguntas o Mirna, ya te dejo en tus manos. Muchas gracias, José. Sí, pues tenemos tiempo para unas 2, 3 preguntas. A ver, Si queréis las podemos escribir por el chat o no sé eh, si abrir. sí, Gabriel, adelante. No te escuchamos, Gabriel. Estás con el micrófono apagado. Muy bien. Buenas noches, José Antonio. Muy Hola, Gabriel. interesante lo que están trabajando de ciberseguridad y de la herramienta que permite analizar los elementos fundamentales de la organización, los esenciales para mantener sus operaciones y obviamente seguir en el negocio, ¿no? La pregunta que tengo va relacionada con si esta propuesta que se está presentando aquí a nivel de requisitos fue implementada y si fue ya usada en alguna organización, con la idea de saber cuánto cuesta llevar este proceso, esa primera identificación de activos y de su análisis para saber en qué nivel de riesgo tenemos. Porque como lo comentaste en alguna diapositiva, las organizaciones son de distintas características, tienen distintos activos, entonces para algunas va a llevar más tiempo poder implementar o la identificación de sus riesgos que para otras. Y relacionado con esa pregunta, ¿en qué momento se tendría que hacer la revisión o actualización de estos riesgos? Porque también una empresa pequeña o mediana tiene diferentes eventos a los que se enfrenta, inclusive adquisición de nuevos activos que quizás implicarían la revisión de sus niveles de evaluación que tiene hasta ese momento de ciberseguridad. Venga, muy bien. Voy a intentar a ver contestarte. Bueno, esto sí, esto como os he dicho que formaba parte de la tesis de Marcelo y Marcelo sí la implementó y implementó, bueno, más que hicimos en la tesis, hicimos un prototipo, luego hizo ahí una especie de herramienta, ¿no? Donde un borrador de herramienta donde la estuvo implementando ahí en Ecuador, es Marcelo. Mirna, Marcelo es de Ecuador, es. Sí, me Ecuador. parece que no. ¿No será, no sé, Ecuador, Argentina, Perú? No, Colombia? Ecuador sí, es de Ecuador. Sí, Marcelo es de Ecuador. La estuvo implementando. Él estaba trabajando allí en el gobierno, ¿vale? En seguridad social y la estuvo implementando. Entonces, bueno, por muchos de estos fallos son los que hemos dicho ahí, o que se debe de una mala seguridad informática, no de gubernamental. Pues muchas veces un poco falta de tiempo, estaban haciéndolo contestando un poco una pregunta también que pregunta Roberto Covarrubias y un poco ligado con lo que dices, Gabriel. Eh, bueno, pues estaban en una hoja Excel, nadie tenía un poco la visión general del sistema, entonces estaban como por departamentos estancos, sin tener una visión general del sistema y que una misma vulnerabilidad estaba afectando pues a dos servidores, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues implementaban una medida en uno y en el otro volvían a aplicar la misma medida u otra distinta, ¿no? Con el consiguiente esfuerzo cuando lo hubieran hecho de una vez y se lo hubieran quitado del medio, ¿no? Hubieran tomado las contramedidas. Entonces, bueno, Marcelo estuvo comprobando bien en su experimentación ¿no? que hizo, pues le llevó mucho tiempo como sacar toda la información, estuvo como 2 meses hasta que pudo obtener toda la información de la empresa y después meterla en la herramienta o una vez que tengan la herramienta ya habéis visto ahí los campos en verde que hay que introducir, es decir, que no hay que introducir gran cosa y si tuviéramos automáticamente las entradas estas
de taxonomías de activos, vulnerabilidades, amenazas que pudieran entrar automáticamente, pues al final solo tendría que poner cuánto es el dinero que me vale el activo, cuánto si me va en la vulnerabilidad me atacan, hacer ese cálculo, con lo cual ponerlo luego en marcha, pues no sería luego ya muy complicado, pero claro, tienes que hacer la herramienta también o algo similar o una hoja Excel que esté combinada. Y bueno, pues eso ya te digo, una vez que tienes algo ya que te lo automatice, no sería muy complicado porque, bueno, yo os he presentado aquí, no he puesto pantallas de la aplicación porque al principio en la tesis lo hicimos en como si fuera una hoja Excel, hice un prototipo, aunque luego, bueno, pues acabó, ¿no?, la herramienta y un poco ahí a posteriori, pero bueno, pues ya os digo que una vez que lo tengas, no tardas mucho en meter y puedes estar pues constantemente ahí mirando o automáticamente metiendo los datos. No sé qué la otra pregunta que era, recuérdamela, porfa. Es respecto a cuáles son las recomendaciones para mantener actualizada la información de Ah, riesgos debido a los cambios que se presentan en el sí, nada, ambiente un o dentro poco. de la organización. Sí, ya te digo un poco el actualizar esta automática, ¿no? O semiautomática. Y si no, bueno, pues de todas formas, pues tenemos ahí una persona que puede estar. Y en el caso, pues, sin embargo, esto para una pequeña empresa, pues sería maravilloso, porque es que al final no tienes que hacer. ¿Y cada cuánto tiempo una pequeña empresa va a cambiarle esto? Pues a lo mejor cada 15 días o cada mes que hagamos una revisión por si ha cambiado algo, si hay una nueva vulnerabilidad, una nueva amenaza que surja. El nivel de que Aarón me pregunta el nivel de seguridad que se le recomienda a una empresa. Quiere suponer que mayor que 5. Nivel de seguridad respecto a qué. Necesito que me concretes algo más. Aarón. A ciberseguridad. Aquí lo que estamos calculando son los riesgos a los cuales se enfrenta la empresa. El nivel de seguridad respecto a estos modelos de madurez, la gestión de riesgos es el nivel 1. ¿Vale? El nivel inicial. Nos dicen que calculemos la gestión de riesgos, ¿no? Que tengamos en cuenta cuáles son los riesgos a los cuales nos enfrentamos las empresas. Entonces eso es un poco lo que hemos hecho o tratando de solucionar con esto, ¿no? Que tengamos claro cuáles son los riesgos y los costes que me puede suponer y que tengamos una herramienta para que me decida, pues eso, en vez de hacerlo 2 veces, enfocarme en esta amenaza que da al servidor y en esta otra, la misma amenaza que da al dispositivo de almacenamiento, pues solucionarlo de una vez para los dos. Sí, pues muchas gracias, José. Si me permites, por favor, compartir pantalla Sí. para... Vale, te dejo. Espera, dejo de compartir yo. A ver, déjame, no sé si he dejado de compartir, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. En cualquier caso, como tenéis en mi cuenta de correo electrónico, bueno, pues cualquiera, bueno, y tenéis a Mirna y a Jess como enlace, o si queréis animaros a hacer una herramienta ahí que nos sirva para algo, pues podéis contar conmigo para lo que queráis. Ay, Dios, A ver, Edgar, ¿me ayudas, por favor? Creo que no puse el que era. Muy bien, doctora. Sí. Es que dice José, pero está en nombre de Gonzalo. Bueno, no pasa nada. Voy a subir esto para arriba. Bueno, en lo que nos apoya Edgar, les recuerdo que mañana comienzan las conferencias a las 9 de la mañana. Creo que tenemos también muy interesante jornada de mañana.
Les voy a poner los links para que los tengan a la mano y puedan registrarse. Estamos viendo el de Víctor Santos, Edgar. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, pues José, a nombre del Centro de Investigación en Matemáticas y la Universidad Tecnológica de Torreón, me permito leer el siguiente reconocimiento y agradecimiento a ti, doctor José Antonio Calvo Manzano, por tu excelente conferencia en el CINS 2021, por haber aceptado ser también parte de nuestros ponentes principales, la ponencia Requisitos Iniciales para el Desarrollo de una Herramienta de Gestión de Riesgos de Ciberseguridad. Bueno, el CINS en esta ocasión está siendo llevado a cabo en la Universidad Tecnológica de Torreón y firma el presente reconocimiento Raúl Martínez Hernández como rector de la Universidad Tecnológica de Torreón, Hugo Montoya Díaz, presidente de Canieti, y Yerrel Mejía Miranda como presidente del CINS. Muchísimas gracias, José, y pues esperamos que el siguiente año podamos tenerte en presencial aquí en México. Muy bien, me voy a atrever hasta a volar y todo. Perfecto. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, José. Venga, chao. Hasta luego a todos. Hasta luego, gracias. A todos, por favor, les sigo recordando mañana el programa. Tenemos ponencias principales, tenemos talleres y los esperamos. Muchísimas gracias.